Hola tutores, ¿cómo estáis? Seguimos en el tema del estado psicofísico del conductor y en este vídeo vamos a ver aquellos factores que van a influir en estas capacidades del conductor. Son factores que van, por ejemplo, a alterar nuestra capacidad de reacción o aumentar nuestro tiempo de reacción. El primer factor que vamos a comentar es la alimentación. ¿Cómo influye la alimentación a la hora de realizar un viaje que sea largo? Tenemos que ser conscientes que la alimentación juega un papel fundamental y determinante en nuestra seguridad vial. Y es que una alimentación inapropiada puede provocarnos somnolencia, fatiga, pesadez, reducción en nuestra capacidad de atención, menos reflejos y por ello puede aumentar las posibilidades de sufrir accidentes de tráfico. Realizar una alimentación equilibrada y saludable nos ayudará a prevenir enfermedades y además reducirá las probabilidades de tener un siniestro vial. Con respecto a la alimentación, si es muy perjudicial comer en exceso, también lo es conducir después de haber pasado mucho tiempo en ayuno. ¿Qué es lo recomendable? Pues comer de 4 a 5 veces al día. Los nutrientes y la energía son fundamentales, especialmente cuando necesitamos esfuerzo y concentración especial, como es el caso de conducir. Según vamos teniendo más edad, nuestro apetito y necesidades alimenticias van cambiando. Precisamente por este motivo, la alimentación tiene un papel determinante en nuestra seguridad vial. Las kilocalorías que se consumen al volante son más o menos entre 1000 y 1300. Es una actividad pasiva, con lo cual el aporte que necesitamos es exactamente eso. Deberíamos aprovechar las pausas que hacemos en el viaje para comer. Las comidas deben ser poco abundantes y muy frecuentes. Los alimentos que debemos evitar durante la conducción son los alimentos flatulentos, también las legumbres, cereales, cítricos. Y también debemos evitar, por ejemplo, el tomate. Es una hortaliza, pero produce mucha acidez. Lo importante es no ponerse al volante directamente después de haber comido. Deberíamos hacer algo que nos haga hacer la digestión, o un paseo o descansar. Ir deshidratado produce los mismos efectos que una persona que ha bebido alcohol. Desconcentración, las típicas salidas de carril, el típico frenazo retardado, con lo cual es básico ir hidratado durante todo el viaje. Es importante ponerse al volante en las mejores condiciones y la nutrición nos ayuda a llevar ese estado de confort durante toda la conducción. El segundo factor que vamos a estudiar es el alcohol y su relación con la conducción. El alcohol y las drogas son claros factores de riesgo en la conducción, ya que intervienen más o menos en el 30-50% de los accidentes mortales de tráfico. Aunque tu experiencia particular puede hacerte pensar lo contrario, si bebes y conduces con frecuencia, es solo cuestión de tiempo que acabes por sufrir un accidente. ¿Vas a seguir tentando a tu suerte? La tasa de alcoholemia sería la proporción de alcohol en sangre. Lo podemos medir de dos formas. El alcohol en sangre por cada litro de sangre, mediante análisis, se mide en gramos por litro, y podemos mirar en miligramos de alcohol por cada litro de aire expirado. En este caso, mediante el etiliómetro, la medida sería en miligramos litro. De todas formas, la tasa más segura para conducir sería 0,0. Venga, ahí vamos con las tasas que ningún conductor puede superar. Como norma general, cualquier conductor tiene prohibido conducir con una tasa superior a 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre o bien la mitad en aire, es decir, 0,25 miligramos por litro. Sin embargo, los conductores de camiones de masa máxima superior a 3.500 kilos, de transporte de viajeros, de transporte escolar o menores, mercancías peligrosas, servicios de urgencia, transportes especiales o conductores nobles durante los 2 primeros años tienen prohibido conducir con una tasa superior a 0,3 gramos por litro en sangre y en aire será la mitad, 0,15 miligramos por litro. Y además los conductores menores de edad, por ejemplo conductores de patinetes, su tasa de alcoholemia será 0,0. Los factores que influyen en la tasa de alcoholemia son aquellos factores que hacen que haya personas que con una cerveza prácticamente ya vayan borrachas
y sin embargo otras, con 5 o 6, pues vayan como una flor. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, pues en primer lugar la cantidad de alcohol ingerida. Lógicamente, a mayor cantidad de alcohol, pues mayor tasa de alcoholemia. También influye el peso de la persona. A igual cantidad de alcohol, una persona delgada dará tasas más altas que otra más gruesa. También va a influir el sexo de la persona. A igual cantidad de peso y bebida, una mujer, debido a su metabolismo, alcanza tasas más altas que un hombre. Otro factor, el tiempo transcurrido. El pico máximo de alcoholemia se alcanza sobre 1 hora después de la última toma. Venga, más factores que influyen en las tasas de alcoholemia, pues el tipo de bebida y el modo de ingestión. Se absorben más rápidamente las bebidas destiladas, como por ejemplo whisky, vodka, etc. También va a influir el estado de vigilia. Hay mucha gente que piensa que yendo a dormir un poco en el coche un par de horitas, pues cuando se levante ya se le habrá pasado la alcoholemia. Nada más lejos de la verdad. Durmiendo, las tasas de alcoholemia o el alcohol se eliminan más lento que despiertos. También va a influir la rapidez con que se ingiere la bebida. Cuanto más rápido se consume, más altos los picos de alcoholemia. Otro factor que va a influir, pues tener el estómago lleno o vacío. La edad también influye en las tasas de alcoholemia. Los menores de 18 y los mayores de 65 años son más vulnerables a los efectos del alcohol. Y por último también va a influir las circunstancias personales de cada uno. Por ejemplo, la fatiga, el estrés o la inexperiencia en la conducción pueden provocar efectos negativos del alcohol. Aquí podemos ver una infografía sobre los efectos del alcohol sobre la conducción. Por ejemplo, el inicio de la zona de riesgo estaría en 0,25 miligramos por litro. Los síntomas serían excitabilidad emocional, tolerancia al riesgo, subestimación de la velocidad y el riesgo se multiplicaría por 2. La zona de alarma estaría entre 0,25 y 0,40. Esto va a provocar falta de seguridad, agresividad y mala percepción de las distancias. El riesgo ya se multiplica por 5. La conducción peligrosa estaría entre 0,40 y 0,75 miligramos litro. Síntomas: sobreestimación de las capacidades, más tolerancia al riesgo y visión doble. El riesgo lo multiplicamos ya por 9. Conducción muy peligrosa. Estaríamos entre 0,75 y 1,25 miligramos por litro. Los síntomas serían graves problemas de percepción, importantes dificultades de atención. Ya multiplicamos por 20 el riesgo de accidente, una burrada. Y la conducción es imposible. Estaríamos a más de 1,5 miligramos litro. Ya se produciría embriaguez profunda, estado de estupor e inconsciencia y posibilidad de coma. El riesgo ya se multiplicaría por 40. Efectos que provoca el alcohol sobre el conductor. Alteraciones en el comportamiento del conductor, pues se vuelve más agresivo, más irascible. También se producen alteraciones en la percepción del entorno del tráfico. Se produce lo que llamábamos, si os acordáis, el efecto túnel. Es decir, no vemos lo que hay a los lados. Otra alteración que se produce es en la capacidad para prestar atención al entorno, es decir, el conductor se distrae. Alteraciones en la psicomotricidad del conductor y repercusiones en la toma de decisiones del conductor, es decir, el conductor toma malas decisiones. Alteraciones que provoca el alcohol en el comportamiento del conductor. En primer lugar, se infravaloran los efectos del alcohol. Tenemos una falta de seguridad en sí mismo y mayor asunción de riesgos. Además, el conductor es menos prudente y comete más infracciones. Y por último, realiza respuestas compulsivas y agresivas ante otros conductores. Ya hemos comentado antes que también el alcohol va a producir cambios en la percepción del entorno del conductor. Se perciben peor las señales de tráfico y las luces de los semáforos. También se calculan peor las distancias y velocidades a las que circulan el resto de vehículos. Por ejemplo, al llegar a una intersección, un conductor que ha bebido puede pensar que le da tiempo a llegar y resulta que no.
También va a aumentar la sensibilidad a los deslumbramientos. Un conductor que ha bebido tendrá más deslumbramientos. Y por último, se produce una reducción del campo visual, lo que llamamos efecto túnel. Las alteraciones que produce el alcohol en la capacidad para prestar atención al entorno se dan sobre todo en situaciones de tráfico complejo, donde aumentan las posibilidades de sufrir distracciones, o también en caso de conducir varias horas seguidas. En cuanto a las alteraciones que produce en la psicomotricidad del conductor, pues bueno, produce alteraciones en la coordinación y precisión de los diferentes movimientos necesarios para manejar el vehículo, y también dificultad para coordinar los movimientos con los que percibe el entorno. Y por último, hemos comentado que el alcohol tiene repercusiones en el proceso de toma de decisiones del conductor, de forma que aumenta el tiempo de reacción, lo cual aumenta también, lógicamente, la distancia que recorre el vehículo hasta que el conductor ejecuta las maniobras. También aumenta la posibilidad de que el conductor tome decisiones erróneas y ejecución de las decisiones tomadas de forma deficiente. Todo esto van a ser alteraciones que van a producir el alcohol en el conductor. Y para terminar, tenemos las repercusiones del alcohol sobre el riesgo de padecer un accidente. Entre 0,5 y 0,8 gramos litro, multiplicamos por 2 el riesgo de accidente. Entre 0,8 y 1,5, 5 veces mayor. Entre 1,5, 2,5, 9 veces mayor. Y más de 3, 40 veces mayor. Bueno, 0-0, qué bien, muchas gracias. Hola, muy buenas. El consumo de alcohol puede tener consecuencias graves para la conducción y es por lo que las autoridades hacen controles como este. Según datos de la Dirección General de Tráfico, en 2015, casi el 30% de los conductores y más del 20% de los peatones fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido más alcohol del permitido legalmente. Así es, Carlos. Saludos a todos. A partir de 0,25 miligramos por litro, los efectos del alcohol son evidentes en la mayoría de las personas. Por eso, como vamos a ver, uno de los primeros síntomas en aparecer es la reducción del sentido de la responsabilidad. Seguro que recuerdan este vídeo. Fue grabado hace unas semanas por los Mossos d'Esquadra. Un vehículo circula durante más de 20 kilómetros en dirección contraria y con una rueda menor. Estas imágenes son las que preceden al vídeo. La conductora del vehículo, que duplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, llega a un peaje y por algún motivo decide darse la vuelta. Lo que esta chica demuestra es una gravísima irresponsabilidad y probablemente una pérdida total de control y de los límites. Cuando el alcohol se metaboliza en el cuerpo humano y pasa a la sangre, nosotros evaluamos peor la distancia con el coche que nos precede, el tiempo de frenada, la velocidad en la que circulamos, cómo se aproximan otros coches, otros vehículos, tanto por nuestra derecha, por nuestra izquierda o de frente. Por lo tanto, siempre va a afectar y por eso siempre recomendamos un consumo cero al alto. No es un caso aislado. En España, un 12% de los conductores reconocen coger el coche después de haber bebido. Los Mossos d'Esquadra grabaron este vídeo hace unas semanas. El conductor, que dio una tasa de 0,88 miligramos por litro de aire expirado, acabó por despeñarse por un puente. Afortunadamente, no le ocurrió nada. Hay un primer momento en el consumo de determinadas sustancias, fundamentalmente el alcohol, que produce un efecto que se denomina efecto euforia. Uno se siente con más capacidades que cuando no ha consumido absolutamente nada. Y es precisamente ese efecto uno de los más dañinos, porque de hecho ya estamos metabolizando la sustancia en la sangre y ya estamos empezando a sufrir los efectos de esa pérdida de reflejos de control y de evaluación correcta de lo que nos rodea. La Guardia Civil ha publicado una tabla donde trata de informar de cuáles son los consumos mínimos para dar positivo en un control de alcoholemia, tanto en hombres como mujeres. No todos tenemos la misma capacidad de absorción del alcohol y de metabolizarlo en sangre. Todas las bebidas con alcohol son susceptibles de dar positivo en un control de alcoholemia. Si bien esta tabla es informativa, la única conducción segura es 0-0 al volante. El tener absoluto control sobre nuestros reflejos
es clave a la hora de evitar accidentes del tráfico. Otro de los factores importantes que alteran las capacidades psicofísicas para conducir son las drogas psicoactivas. Además del alcohol, algunos fármacos y la mayor parte de las drogas tienen efectos perniciosos sobre la conducción, sobre todo si se mezclan entre ellos. El 10% de los fallecidos de tráfico había consumido algún tipo de droga.
Bueno, y vamos a ver las consecuencias legales de conducir con alcohol o drogas en nuestro organismo. Están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, en primer lugar, cualquier usuario de la vía, ya sea conductor o peatón, que esté implicado como posible responsable de un accidente de circulación. También están obligados a someterse a estos controles quien conduzca cualquier vehículo con síntomas evidentes de estar bajo los efectos de estas sustancias. En tercer lugar, todo conductor que sea denunciado por cualquier infracción a las normas de tráfico tiene la obligación, si se lo piden, de someterse a un control de alcohol o drogas. Y por último, todo conductor que sea requerido en un control preventivo. Es decir, si somos conductores, siempre que nos lo pidan tenemos que someternos a un control de drogas o alcohol. Sin embargo, si somos peatones, solamente en el caso de que estemos implicados en un accidente de tráfico. Y vamos a lo que duele. Cuando el resultado de la prueba sea positivo, se considerará infracción muy grave con multa de hasta 500 euros y la pérdida de entre 4 y 6 puntos del permiso o licencia de conducción. La sanción ascenderá a 1.000 euros en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida. Se considera delito cuando la tasa de alcohol en aire expirado sea superior a 0,6 miligramos por litro o 1,2 gramos litro en sangre. La sanción en este caso sería de pena de prisión de 3 a 6 meses o con multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a 1 y hasta 4 años. En el caso de que un conductor circule bajo los efectos de drogas o similares, se considerará infracción muy grave con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica o de drogas se considerará falta muy grave, con prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Esto es solo por negarnos a realizar la prueba. Si el vehículo queda inmovilizado, esta inmovilización dejará de ser efectiva cuando desaparezca la causa que la originó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello. Y vamos con las sanciones. Si la sanción se produce vía administrativa, en alcohol sería tasas entre 0,25 y 0,50 miligramos litro, la sanción sería 500 euros y 4 puntos. Si ya la tasa es de más de 0,50 miligramos litro, tendríamos una sanción de 1.000 euros y 6 puntos. Y si el conductor es reincidente, pues también 1.000 euros y 4 o 6 puntos dependiendo de la tasa dada. En cuanto a drogas, pues conducir con presencia de drogas en el organismo siempre va a ser 1.000 euros y 6 puntos. Las infracciones más graves son consideradas delito y seguirían vía penal. En este caso, el conductor debería presentarse a un juicio rápido y sería el juez el que dictaría la pena. A diferencia de las sanciones por vía administrativa, en la vía penal no se quitan puntos al conductor, sino que es el juez el que dicta la sentencia que tiene que cumplir. En caso de alcoholemia se considerará delito, tasas superiores a 0,6 miligramos en aire y 1,2 gramos por litro en sangre. Penas: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. También se considerará delito negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia. Supondrá una prisión de 3 a 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. En cuanto a drogas, conducir bajo sus efectos ya se considera delito. Es lo mismo darle una calada a un porro que fumarte 5. Se considerará delito si da positivo. Las penas: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Y al igual que en la alcoholemia, privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
En este caso también, al igual que la alcoholemia, se considera delito negarse a someterse a las pruebas y la pena será exactamente la misma: prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. La diferencia, repito, con las sanciones vía administrativa es que en vía penal es el juez el que dicta la pena y no se retirarán puntos al conductor.